El nombre de este live es El sentir autoinmune, el impacto emocional. No quiero darle las muchísimas gracias a Gaby, que ella es doctora en psicología, ella es psicosomatista, especialista en enfermedades autoinmunes, y quiero darle muchas gracias por su generosidad, por compartir su conocimiento y su sabiduría con todos nosotros. Entonces, vamos, cuéntame Gaby, ¿cómo llegaste a abordar las enfermedades autoinmunes dentro de tu trabajo clínico? Ok, bueno, primero te quiero saludar y realmente fue un placer en tomar contacto y bueno, me parece enseguida armamos como una sinergia y bueno, siempre se abre un universo, ¿no? Cuando uno conoce a otro, llega todo un universo de posibilidades de pensar juntos y enriquecerse, así que te agradezco la invitación. ¿Cómo llega uno, no? Bueno, un profesional hace un recorrido en su práctica, en su formación teórica y en su práctica clínica. En mi caso particular, no hubo un interés especial en relación al psiquismo temprano y al vínculo temprano, partiendo de mi tesis doctoral en adicciones, donde trabajé mucho con las vivencias de vacío, y después a partir de la práctica en la atención temprana, ¿no? En esto que es la formación en niños, en observación de bebés, y en este momento particular que es el vínculo temprano, en el cual se producen un montón de organizaciones. Es en el entramado del vínculo temprano, en las capacidades maternas, relacionales, en ese ambiente que va respondiendo al gesto espontáneo del bebé, en el que precisamente se van produciendo organizaciones, ¿no? La organización psicomotora, la organización mental, la organización psicosomática. Entonces quiere decir que es a través del vínculo que de alguna manera se abrocha una integración particular entre lo psíquico y lo somático. En ese camino de la atención en nacimientos de riesgo, en la práctica con niños, fui prestando atención a todo lo que tenía que ver el cuerpo y sus expresiones, ¿no? Ya sea desde lo que puede ser la depresión de un lactante, ¿no? Como las manifestó Spitz, donde el cuerpo se pone en juego hasta la muerte, hasta las distintas patologías psicosomáticas que se presentan precozmente, como la anorexia precoz, los trastornos funcionales del sueño. Entonces, eso que se abrocha, que estamos diciendo, ¿no? De esta integración, en momentos aparecen precisamente rupturas o dificultades. Esta atención del cuerpo, que también tuvo que ver con el trabajo con chicos autistas y psicosis, donde uno va prestando atención a este cuerpo que se manifiesta de distintas maneras en su sensorio, en su esquema corporal. Bueno, todo esto me va llevando a este camino de teorización y de práctica clínica, conduciendo a veces equipos de estudio. Bueno, así llegué por derivación a la asistencia de las enfermedades autoinmunes a través de colegas, a través de reumatólogos, a través de pacientes que derivaron otros pacientes, y bueno, fui entendiendo cada vez más las particularidades que tiene esta situación, que en realidad de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar es del enfermar, ¿no? En definitiva, hablamos del enfermar, ¿no? De qué es lo que nos pasa a nosotros cuando enfermamos, cuando tenemos que responder al soma, ¿no? Hay algo que tiene que ver con lo somatopsíquico, cómo sentimos nosotros eso que va pasando en el cuerpo. Hay un común saber de esto, ¿no? Cuando la gente dice, y no, lo que pasa que tuvo un infarto porque no toleró lo que pasó con, no sé, con la hija, con el trabajo, ¿no? Es como que hay un común saber que dice que hay algo de la emoción que impacta en el cuerpo, así como hay algo del cuerpo que va a impactar en la emoción. Entonces, bueno, un poco este fue el recorrido para ir atendiendo, ¿no? A pacientes con este padecimiento, ¿no?
Va muy de la mano, tienes mucha razón, cuando que uno tiene súper interiorizado esto de que cuando a alguien le pasa algo, uno lo relaciona con alguna vivencia que le causó un estrés importante que lo llevó a colapsar, por ejemplo. Pero cuando uno enferma, a veces le cuesta ver esa relación, entonces uno acude de repente únicamente a la medicina tradicional sin hacer ese análisis de qué fue lo que me pasó que me llevó a enfermar o a sentirme de esta manera, o que estos sean mis síntomas en este momento. Hay veces que, bueno, no solo es qué es lo que me llevó, donde hay veces que uno en la atención clínica y en el rastreo encuentra como un suceso de mucha violencia para el aparato psíquico, emocional o vincular, que de alguna manera habilita que esa posibilidad genética se exprese o que el aparato autoinmune se desorganice. Y bueno, hoy un poco estamos centrándonos también, no solo, bueno, en por qué, que eso va a tener que ver con una singularidad, y esto es lo más importante, sino también en qué nos pasa después que nos enfermamos, ¿no? O sea, Claro, uy, ¿qué ocurre acá, no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué pero sentimos? ¿No? Entonces, por eso hablábamos de las emociones y de las repercusiones de este padecer que nos coloca en una posición nueva, ¿no? ¿cómo es que llega un paciente a una consulta tuya? ¿Es como por lo mismo, porque ve la necesidad de hacer un trabajo interno en el fondo como parte del proceso de recuperación de la salud? Claro, es muy importante la pregunta, ¿no? Como te decía, bueno, a veces ocurre que hay un paciente que está en tratamiento y dentro de ese contexto, que a lo mejor ya venía con dificultades, a lo mejor es una situación muy crítica. Y en esta situación crítica, bueno, emerge una manifestación somática importante que, bueno, que a lo largo del tiempo se diagnostica, ¿no? En otras veces es el paciente donde, bueno, el reumatólogo trata de ver cómo contiene o cómo entiende, y vamos a ver qué reumatólogo que podemos pensar, y deriva, ¿no? Porque lo ve al paciente en un estado muy ansioso, en un estado muy deprimido, con una situación como muy colapsado, entonces deriva y el paciente ya entra, ¿no? Luego de haber recibido el diagnóstico, lo cual es un tema en sí. Este, eh, bueno, a veces no es fácil esta consulta, ¿no? El paciente también lo toma como manteniendo esa división, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué siento? ¿Qué importa qué Mira, siento? ¿No? Y yo creo que de alguna manera es importante el espacio terapéutico, no solo bueno, para entender qué es lo que ocurre, sino también porque da recursos, porque permite detectar frente a qué situaciones hay una desorganización somática de nuevo. Entonces esto habilita a seguir pensando y a dar nuevos recursos para enfrentar las situaciones, ¿no? Hay todo un trabajo de historización y también hay un trabajo del aquí y ahora, ¿no? Yo creo que en el espacio terapéutico hay como un primer salto de esto bueno, de la consulta médica, donde la cosa es, bueno, muéstreme lo que le pasa, a la consulta psicológica, donde es cuénteme qué le pasa. Y en ese cuénteme empieza uno empieza a decir, bueno, ¿qué más hay para escuchar? ¿No? Está el padecer de la enfermedad, los momentos críticos de angustia, todo el proceso de duelo que tiene lugar, y también qué otra cosa más, ¿no? Porque precisamente parte de nuestro trabajo va a tener que ver con entender la enfermedad y codearla un poco, ¿no? Como que la enfermedad no trae al sujeto, que la subjetividad quede activa, que el deseo siga en movimiento, que la motivación siga en movimiento. Entonces, bueno, cuando uno sigue hablando a esa persona, ahí se pone en juego otra escucha y el propio paciente puede empezar a escucharse, que bueno, que aparte de hablar de ese padecer, uy, resulta que eso le interesaba, o resulta que ya no lo hace,
o resulta que, bueno, simplemente lo que tiene para contar es un estado de enojo, y entonces hay que volver a hablar de ese enojo, ¿no? Como para ir ejemplificando un poco, ¿no? Cuando uno, es tal como tú dices, cuando uno va al reumatólogo, ellos necesitan saber qué síntomas estamos teniendo para ver qué dosis de medicamento nos tienen que dejar y para eso es la consulta, pero todo lo que está pasando internamente, todo lo que yo estoy sintiendo y las experiencias que estoy viviendo, eso, eso no tengo otra manera más que en la terapia. ¿Cómo lo estoy llevando? Si yo aprendo a reconocer qué es lo que despierta ese síntoma. Por ejemplo, cuando yo me empecé a dar cuenta que cuando estoy estresada, me duele el cuerpo, o siento fatiga, o cuando paso mucho frío, o cuando paso mucho calor. Por ejemplo, el solo hecho de ir como reconociendo qué es lo que despierta los síntomas, me hace a mí como prevenir o acomodar mi vida para sentirme mejor, ¿cierto? Y de la Es misma así. manera, cuando, claro, a través de este proceso de autoconocimiento, ir detectando dónde está el dolor del alma que se manifiesta a través del cuerpo. No basta solamente con cumplir con ir al reumatólogo y hacerle caso en todo, sino que también hacer un trabajo interno. Mira, yo creo que la figura del reumatólogo y la figura del trabajo interdisciplinario es sumamente importante. O sea, nosotros pensemos, y bueno, seguramente hay muchos que están con este padecimiento, tienen familiares con un padecimiento así, que implica un gran dolor, un gran sufrimiento. Ustedes piensan que la angustia es una angustia de pérdida muy grande, es una angustia de muerte, es un estado de incertidumbre, ¿no? Es un estado de pérdida. Entonces, el reumatólogo bueno, que lleva adelante el diagnóstico, ya vamos a hablar del tema del diagnóstico, bueno, empieza a ser una figura muy importante, sobre Claro, todo cuando depende cómo es ese profesional, ¿no es cierto? Cómo actúa, cómo trabaja, de qué manera entrega un diagnóstico. Pero alguno puede sentir que es un baluarte, que es un ángel de la guarda, ¿no es cierto? Que es su referente. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, primero porque en la evolución de la enfermedad, en las situaciones de la enfermedad que son singulares y diversas, pueden aparecer otros especialistas y el comando lo pasa a tomar otro especialista. claro. Y ahí el paciente tiene que hacer todo un trabajo de transferencia sobre esos otros, esas otras voces que aparecen en la vida, ¿no? Bueno, con miedo, ¿no? Porque, bueno, porque su respaldo es esa figura del reumatólogo que la puso, lo puso en orden, en situación de lo que estaba ocurriendo. Ahora, el aporte del psicólogo precisamente dentro de un trabajo del equipo es precisamente que primero que el profesional sepa la magnitud que tiene la palabra del médico dentro del psiquismo del paciente y que se produzca un intercambio de comunicación. Entonces, cuando yo recibo una información que, por ejemplo, se va a cambiar una medicación, y este es todo un tema para un paciente, porque se establecen transferencias poderosas con una medicación, porque a lo mejor a partir de la medicación empecé a andar bien. Entonces, bueno, cuando me dicen que me la van a cambiar, se mueve el mundo. O, por ejemplo, porque me van a cambiar la medicación porque todavía no encuentran una, entonces hay un estado de desesperanza. Entonces son comunicaciones muy ricas y muy importantes para el quehacer terapéutico. De la misma manera, cuando yo le puedo transmitir al equipo, miren, esta paciente está viviendo una situación muy crítica, de mucha tensión, de una situación sin salida, para que ellos puedan hacer un análisis, una evaluación clínica y estén advertidos de los riesgos de defensa de su aparato inmune. Con lo cual, como vemos, hay un camino de doble vía, ¿no? De lo somatopsíquico, lo psíquico-somático, y cuando aparece entonces esta posibilidad en el equipo, de alguna manera se vuelve el equipo a acordar que estamos hablando de una persona, con una historia,
con una manera de reaccionar, con una manera de relacionarse con la enfermedad, con lo cual en esa idea de subjetividad y de persona volvemos a brochar eso, esa unión, ¿no?, que estamos diciendo que en momentos se pierde, esa integración de lo psíquico y lo somático que en momentos se pierde. Y la verdad es que yo, desde que me diagnosticaron, siempre entendí que la energía que yo tuviera, la actitud que yo tuviera, era esencial para cómo se desenvolviera la enfermedad. Pero yo honestamente, si no es por este live, no me habría dado cuenta de lo importante que es la terapia psicológica para una persona autoinmune. Y, y agradezco que me parece que hoy en día los médicos tradicionales, eh, sobre todo las nuevas generaciones, tienen este interés de ser un poco más cercanos con sus pacientes, ¿me entiendes? Como tener la empatía más desarrollada para que uno se sienta más comprendido, más apoyado, por lo mismo que dices tú de que uno confía mucho en el reumatólogo. O sea, lo que dice el reumatólogo, eso es, porque uno se ve solo en este camino. Entonces, eh, lo- todos los médicos que forman parte del equipo que uno necesita, ellos son los que saben. Uno no sabe, ellos saben. Entonces uno les pregunta a ellos y confía mucho en lo que ellos dicen. Entonces es muy importante que los médicos tengan esta actitud de empatía y tal como dices tú, que entiendan que somos personas con una historia detrás, con una familia, que esperamos mucho tiempo para esa consulta. Entonces es importante para nosotros. Y Yo creo que es muy importante también porque uno lo acompaña al paciente en esto, claro, ¿no? Porque bueno, porque también en el camino se encuentra con cada palabra, cada voces, cada destrato, ¿no? exacto, Entonces, bueno, uno tiene que acompañar y desmontar lo que es un saber hegemónico, ¿no? Como si este, la cosa fuera solamente desde ahí. Entonces, yo creo, por eso hablo de interdisciplina y por eso también podría hablar como de interrecursos, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, pensando en tu ocupación, ¿no? Al dedicarte como un conocimiento del yoga especializado al autoinmune, con una experiencia personal de vivirlo y de afrontarlo, que bueno, que son recursos muy importantes dentro del aquí y ahora del paciente, ¿no? Dentro de la regulación emocional, dentro de la regulación frente al dolor. Entonces, yo creo que el terapeuta tiene que estar atento a mostrarle, ¿no? No solo entender, acompañar, a poner en palabras, a historizar, sino también a poder poner a disposición que otros recursos pueden ayudarle a modular ese estado de tensión, estado de enojo, que puede generar el proceso de enfermar. Entonces, bueno, por eso hablo, ¿no? Se me ocurre ahora como hablar de interrecursos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son otros caminos mediadores, reguladores de los sentimientos que puede tener el paciente frente a algo que es muy disruptivo y que atenta mucho contra la identidad propia, ¿no? O sea, en definitiva, claro. bueno, estamos alargando el tema del diagnóstico, que es un flor de tema, pero en definitiva, en momentos hay como un estado de extrañeza, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué me pasa? No soy la que era. ¿Quién voy a ser? El cuerpo se vuelve ajeno, no me reconozco, te dicen. Claro. Entonces, bueno, hay que acompañar ese estado de extrañeza y hay que volver a rescatar ese ser, como decíamos, para que precisamente la enfermedad no se lo trague, la identidad no se lo trague, ¿no? ¿Cómo es este proceso de cuando yo empiezo a sentir ciertos síntomas que me hacen ir en busca de un diagnóstico, que me digan qué me pasa? ¿Cómo es el proceso emocional de esa persona considerando que la enfermedad autoinmune no es fácil de diagnosticar y hay casos en donde se tarda años? Claro, se tarda entre 5 y 10 años que los pacientes llegan a ver a 9 especialistas.
y 4 de cada 10 pacientes reciben un diagnóstico erróneo hasta tener el diagnóstico certero. O sea, hay un camino muy largo, y es importante pensar en ese camino desde el sujeto, ¿no? Que el sujeto se siente mal, que le duelen las piernas para caminar, que tiene fatiga, que le agarran dolores de cabeza, y qué pasa con el entorno frente a esta sintomatología, ¿no? Entonces, cuando recibe el diagnóstico, y en esto hay muchas cosas que uno conceptualiza dentro de los nacimientos de riesgo, trauma, duelo, hay como un eje conceptual que yo trabajo. De alguna manera, el diagnóstico lo que genera, por un lado, es como una validación. Ah, claro, esto me pasaba. No estaba loca, ni era una vaga, ni era una viva, ni un vivo, ¿no? No, esto me pasaba, era verdad, era real, era real. Hay como tiempos, ¿no? Es así, tal cual, digamos. Por eso digo, hay un primer momento de validación y de organización. Es un primer momento. Ah, bueno, era esto, ¿no? Ujú. A partir de eso, o sea, el diagnóstico, yo siempre digo, cierra y abre. Por un lado cierra, le doy sentido, me permite una organización, pero a partir de eso se abre un mundo. Exacto. Entonces, el estado inicial, que era un estado de confusión, y no sé qué me pasa, y tengo que ir otra vez a un médico, y me siento mal, y me siento sin voluntad, y estaré deprimida, o estaré tal cosa. Bueno, al lado de eso, después aparece todo un mundo que tiene que ver con ¿y ahora? Entonces, la pregunta se sustituye por un ¿y ahora qué? Entonces Claro. aparece, empieza a ver como toda una comprensión de que, bueno, este baile recién empieza, ¿no? Ujú. Y también, como con mucho esfuerzo, es demandado con mucho esfuerzo, y no hablemos de distintos contextos sociopolíticos. Por ejemplo, en Argentina los pacientes están muy asustados de no poder conseguir su medicación, ¿no? Medicaciones costosísimas, ¿no? Sienten un estado de desamparo. Entonces, bueno, es como decir, sobrevienen un montón de temores y de incertidumbres, ¿no? Que van a implicar un abordaje particular. Entonces, de la confusión pasamos a la pregunta, a la incertidumbre ¿y ahora qué? Alguien acá en el chat hizo una pregunta que me gustó mucho. Mile Puentes dice, ¿cómo manejar el temor a la muerte? Si bien todos vamos a morir, muchas veces el diagnóstico te lleva a pensar inevitablemente en eso. En mi caso, no al principio, sino ahora, casi 10 años después. Claro, yo dije recién, ¿no? Estamos en el campo de las angustias de pérdida, las angustias de muerte, ¿no? De las angustias de lo invalidante, o sea, bueno, son situaciones como muy difíciles, ¿no? Para el sujeto. Cada persona llega a esta experiencia con una valija. En esa valija tiene recursos, a veces tiene cascotes, ¿no? Como que cuando hay factores de riesgo que complican aún más los abordajes, la pobreza, la falta de recursos, situaciones de violencia familiar, de disfuncionalidad. Pero entonces, precisamente depende de qué recursos tenga dentro de esa valija para poder hacer frente al enfermar. Yo trato un poco como de ayudar al paciente a estar en un presente, sin dejar de escuchar, sin dejar de escuchar el miedo, la vivencia de indefensión, de ayudarlo a estar en un presente, y yo les digo a mis pacientes con la pelota en los pies, ¿no? Como que se trata de dar pases cortitos con la vida, ¿no? Si uno va muy adelante, genera mucha ansiedad; si uno va muy para atrás, genera depresión. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo vamos paso a paso con lo que ocurre? ¿Con qué pasa cuando el paciente se arma una polarización de las situaciones, ¿no? Es como, bueno, si no puedo eso, no puedo nada, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno lo ayuda a salirse de esa polarización de todo o nada, puede empezar
a descubrir que, bueno, sí, estoy inmunosuprimida, pero habla bien con el médico y veamos, bueno, puede ser que esto lo pueda hacer, pero puede ser que esto no, pero esto sí. Y puede ser que me gusta el cine, y bueno, entonces, ¿por qué no? Fíjate cómo puedes tomar un ascensor, ¿no? Es como bueno, ¿dónde está esa apertura, digamos, que en momentos se sitúa en un real material, no solo en la resonancia interna emocional, sino en un real material, para ayudarle al paciente a sentir a que no se genere, no se autogenere situaciones sin salida, porque esa situación de sin salida genera un estrés y participa dentro del enfermar. Creo que también como en una actitud de valoración de la vida, de lo que estás viviendo, de que la mejor manera de contrarrestar a la muerte es posicionarse en un lugar de Claro. vida y agradecimiento, y bueno, y esto puedo, y esto deseo, y esto me motiva, y si hay un trabajo terapéutico, cuando yo digo que precisamente uno trata que la enfermedad no coma al sujeto, es permanentemente seguir manteniendo el lugar del deseo y el lugar de la motivación. Busca algo que tenga que ver con la descarga, ¿no? De ahí aparece la posibilidad de descargar físicamente cuando hay posibilidad, la posibilidad del yoga como un regulador, la posibilidad de una lectura que permita poner la mente en otro lugar para no dejarnos contaminar con pensamientos que inundan la mente y que generan como un loop rumiante, que bueno, que generan puro cortisol. Aceptar, por ejemplo, que todos nos tenemos que morir en algún momento. Yo también le tengo miedo a eso, pero no porque tenga lupus, sino porque simplemente no quisiera dejar de existir nunca. Me gusta demasiado vivir, demasiado. Pero así como dices tú, la mejor forma de honrar la vida es vivir porque si tengo miedo de morir, me enfoqué en ese miedo y nunca me di cuenta de que estaba viva, nunca lo disfruté. Y eso de traer nuestra mente al aquí y a la hora, y eso lo he visto mucho también en personas autoinmunes que me dicen, yo vivo un día a la vez, un día a la vez. Mm, mm, mm. Y ¿Está así, bien? y Ujú. debería ser para todos porque la verdad Es así, en el mundo tiene asegurado nada, tal nadie en el cual. mundo. Entonces, por ejemplo, yo igual le digo a las personas autoinmunes de la comunidad, ahora estoy en remisión, ahora no estoy tomando medicamento, ahora estoy bien, pero yo no tengo nada comprado, a mí nadie me asegura que el día de mañana voy a tener un brote, que voy a tener que volver a tomar medicamento, que me podría empeorar, sí, también, pero igual soy feliz, igual tengo una actitud positiva, porque me da la impresión de que es mejor eso que amargarme. Y entonces, como dices tú, cada uno le va buscando el ajuste o va buscando la mejor manera de llevarlo. Hay algo importante cuando hablamos, yo hablé de esta valija que tiene que ver con las herramientas, que una de ellas va a tener que ver con la flexibilidad, ¿no? Y con desmontar algunos mitos y creencias que tenemos de la vida. Y tomo esto que vos decís acerca de lo que nos pasa a todos, donde por supuesto yo también tengo miedo de morirme y tengo miedo de dejar a las personas que quiero, que tiene que ver con desmontar la idea de el cuentito, digamos, ¿no? El cuentito de la vida, como un rompecabezas a llenar, perfecto, inamovible, y la vida no es así, por distintos motivos, porque el cuerpo te da una paliza, porque los vínculos te dan una paliza, por las situaciones sociales te dan una paliza, porque viene la pandemia y te da una Claro, paliza. cambio. Entonces, esto de entender que, bueno, que la vida no es un rompecabezas ya armado, ¿no? Inmutable, y que uno tiene que desmontar esas preconceptos de uno, de la vida, de cómo tiene que vivir la vida para poder encontrar una cierta flexibilidad que le permita enfrentar la adversidad de otra manera. Y bueno, y si mañana estoy cansado, descanso, y al otro día Sigo. lo sigo, ¿no? Pero creo que aún día a día es importante rescatar en ese sujeto
los circuitos deseantes, ¿no? Es importante rescatar, y en esto el yoga va a tener participación también, un cuerpo que no sea un puro biológico, que sea un cuerpo erógeno, que sea un cuerpo vivo, con capacidad de sentir, donde parece que a veces el dolor barre con todo, ¿no? ¿Y cómo voy a tener relaciones? No, ¿no? Y bueno, no estamos hablando, no sé, que haga el Kama Sutra, ¿no? Pero sí estamos hablando de que a lo mejor puede haber un contacto piel a piel, el cuerpo vuelva a divinizarse, la persona vuelva a encontrarse con otras sensaciones que no tienen que ver con, bueno, cuánto me duele, ¿no? Entonces, ese trabajo de reencuentro del cuerpo. De personas que me comentan que llevan años con el diagnóstico, pero les cuesta mucho aceptarlo. ¿Cómo podemos aceptar el diagnóstico o verlo de una mejor manera? Mira, primero depende de cómo ha sido la comunicación del diagnóstico, ¿no? Yo siento que también los profesionales de la salud tienen que mejorar la forma en que comunican las cosas, porque Totalmente. muchas veces ellos mismos meten miedo, así como, ah, no, aquí no hay nada que hacer, lo único que tienes que tomar medicamentos, pero, y te dan muy poca esperanza, y no, ni siquiera te miran a los ojos cuando te hablan. Mira, es muy importante, yo trabajo mucho en el campo perinatal, este tema de la comunicación, de la información médica, de la información compartida, ¿no? Del médico y el psicólogo. Es muy importante de cómo comunica el profesional. Si uno, delante de uno, hubo una persona empática, una persona que utilizó distintos recursos para poder entender, agarró un lapicito, hizo un dibujito, le dejó una anotación para que la pueda pensar, si le da una cita pronto para ver qué entendió, porque bueno, cuando uno recibe un diagnóstico de algo, es como que la mente no piensa igual, ¿no? Es como que está aturdida, no piensa de la misma manera, entra como un poquito de shock, entonces precisa decantar la información y precisa volver a preguntar. Entonces, bueno, en esta medicina vertiginosa, no hay demasiado lugar a veces para ese espacio de pregunta, de reflexión, de que también el médico acepte la pregunta y que también va a tener que ver con el paradigma que utiliza el médico, ¿no? O sea, primero, cómo concibe la comunicación el médico. Yo digo, vos escuchás, chau, te veo la próxima. Ok. Por supuesto que ahí el paciente está muy solo. Si el paradigma que tiene el médico es que si no hay cura, no hay nada para hacer, Claro, lo dejan un paradigma muy encerrado, porque por supuesto que hay muchas cosas para hacer, que son de otro orden, que a lo mejor son de otro orden también, ¿no? Sí, dentro que sí, porque yo creo que eso es una de las razones por la cual a las personas, mira, acá hay un comentario que dice, María de Los Ángeles dice, ese es mi caso, hace casi 2 años que no acepto el diagnóstico, sigo muy enojada, no logro quitar esa sensación de enojo. Y realmente, por ejemplo, si el especialista te dice, bueno, esta enfermedad no tiene cura, no hay nada que hacer y se acabó. Uno todo lo que entiende es que esto no se me va a pasar nunca. Entonces, qué necesario es explicarle a las personas que realmente, a mi parecer, se puede construir un estilo de vida que te permita estar bastante bien a pesar del diagnóstico. Ese diagnóstico implica un duelo, ¿no? Y nosotros sabemos que el duelo tiene distintas fases. A mí me gusta pensarlo el duelo de otra manera también, pero bueno, pensémoslo, tiene distintas fases, ¿no? Entre ellas el shock, la negación, la ira, hasta poder llegar a un camino de negociación y de aceptación de la enfermedad. Precisamente un duelo es un proceso, no es apretar un botón
No es que, no es un acto de voluntad nada más, digamos, de bueno, a ver cómo me puedo parar en otro lugar, que lo cual por supuesto que ayuda, que uno trate de pararse en otro lugar. Bueno, a ver, esto es lo que me toca, ¿qué puedo hacer? ¿Qué encuentro en esto? Pero implica un proceso psicoemocional, ¿no? Y ese duelo va a tener muchas escrituras y muchas narraciones. Cada vez que se pierde una funcionalidad, aparece de nuevo un retome de ese duelo, ¿no? Hay veces que en momentos críticos hay estados de mucha desesperanza y de hartazgo, de no tolerarlo. Y bueno, acompañar mucho a un paciente y ver en qué momento se puede jugar algo depresivo. Pero el tema del enojo es recontra importante, porque sí, una persona puede estar en el enojo y en la pelea y puede pelear con el mundo, casi como a modo de un desquite, ¿no? Como que el mundo pague por lo que a mí me pasa, o esa agresión volcarse sobre uno. Entonces, cuando uno pelea con el mundo, en realidad se aísla, rompe vínculos, esto después genera culpabilidad, necesidad de trabajar sobre eso que se rompió, ¿no? Como un doble esfuerzo. Y cuando uno vuelca y se escucha todo el tiempo en esa negatividad, bueno, también está atacándose a sí mismo. Es muy difícil, sí, es difícil, porque es como decir la persona, y a lo mejor la persona se descubre que es así en todo, también como desde la personalidad, no solo desde el proceso de duelo. Y bueno, lo que yo quiero, quiero, y si no quiero, me peleo. A lo mejor puede haber una persona que por su personalidad también sea así, ¿no? O esto ser una fase del duelo, ¿no? Donde estoy en una protesta activa, no puedo tolerarlo, entonces protesto, estoy enojada, no quiero nada. Y bueno, entonces el mundo se va volviendo más empobrecido, porque no le permite encontrar aquellas otras cosas que sí, aquellas otras cosas que le den placer, porque bueno, si no es como lo que tenía y lo que me imaginé y lo que quería, no quiero nada. Entonces me peleo. Ujú. Es un trabajo psicológico muy importante ese para hacer y para acompañar, ¿no? Porque se cerca y se generan condiciones de enfermar y de aislamiento y de disturbio relacional, ¿no? Bueno, de no poder usar esa energía, es como si la energía está utilizada en la resistencia más que en la transformación. Entonces uno tiene que poner la energía al servicio de la transformación. Perfecto. No es fácil, nadie habla acá de que algo es fácil, pececitos de colores y mariposas, para nada. Pero bueno, este es el trabajo, este es el camino, en esto hay que acompañar, ¿no? ¿Qué herramientas me permitirían aceptar este diagnóstico y llevar la enfermedad de una mejor manera? Algunas que van a tener que ver con eh, esto, ¿no? Que decimos, ¿qué otras cosas me pasan? ¿No? Como abrir el campo de autoescucha. Y bueno, ¿y qué otra cosa? ¿No? ¿Qué otra cosa tengo para decir de mí? ¿No? Un trabajo sobre el miedo y la indefensión, como les decía, ¿no? Como bueno, cuando hay una inmunosupresión, achicar lo catastrófico, ¿no? Buscar la opción, buscar la manera, o sea, no agregar situaciones sin salida. El trabajo del duelo en este eje que yo les digo que tiene que ver con que no se trae a la persona, ni su deseo, ni su motivación, ¿no? Pensar que si hay algo que se perdió, hay que ver qué cosas de eso que se perdió se lo encuentra o se lo sustituye, ¿no? El gerenciamiento del enojo, y ahí dentro del enojo también estás vos ayudando a modular ese afecto. Hay un trabajo del reencuentro con la identidad y con el cuerpo, preguntar ese estado de enojo, ¿no? Volverlo a poner en pregunta, ¿no? Y a dónde te lleva, y dónde te deja, y qué te dio, y qué te quita. Y yo lo digo esto este, con mucho cariño y con mucho respeto, ¿no? Porque hay que estar en los zapatos. Ujú.
Entonces es con mucho respeto, porque si no es como un facilismo esto. Cuando uno está con dolor físico, es súper desagradable, desesperante, eh, Totalmente. y el problema es que es traumático también, porque cuando, Totalmente. por ejemplo, me pasa y me considero la persona más positiva del mundo, pero también me pasa y empatizo mucho, eh, que cuando no tengo dolor, a veces me da miedo moverme por sentir ese dolor. Me acuerdo que yo no quería hacer vida social, no quería salir, quería quedarme quieta porque le tenía miedo al dolor. Pero el solo hecho ya de hacerte consciente de estas cosas te permite, yo creo, irlas trabajando para ir corrigiendo cómo uno mismo se sabotea de repente. Pero me ha pasado muchas veces, que salgo a esa actividad y lo paso tan bien y nunca me acordé del cuerpo, nunca me acordé del dolor, Claro. la rigidez, Mm. nunca, o sea, salí y nunca me acordé de la enfermedad, ni del lupus, ni la fibromialgia, ni nada, porque tenía la mente enfocada en otra cosa fascinante. Entonces, cuando uno piensa demasiado en la enfermedad y se queda encerrado en la casa pensando en su dolor, nunca te va a dejar de doler el cuerpo porque estás pensando todo el tiempo en eso. Entonces yo siento que en ese sentido, de a poco atreverse a salir, por ejemplo, ir a lo que sea, pero que te saque un poco de este pensar constante del malestar para abrir tu mente a posibilidades positivas de bienestar. En los primeros años, cuando me di cuenta de que lo que a mí me ayudaba era cambiar el enfoque, o sea, llevar mi mente a ver y a pensar y a vivir otras cosas. Cuéntame, Gaby, ¿tú estás haciendo actualmente asesorías online, por ejemplo, para acompañar a personas autoinmunes? Cuéntame un poquito acerca del apoyo que tú estás brindando o de cómo es tu trabajo. Sí, bueno, Apoyando. mi trabajo en este momento es esencialmente online. Este, Así que sí, trabajo y trabajo no solo para pacientes de Argentina, sino en forma global. Y, y sí, me dedico, por supuesto, a escuchar a esa persona que llega y como todo lo que fuimos diciendo en el vivo, ¿no? Bueno, a ver, que no es qué es lo que me muestra, sino qué es lo que viene a contarme y que hablamos aparte de esto que le ocurre, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un trabajo psicológico, rico, ubicado también en el aquí y ahora, ubicado en la materialidad del enfermar, en la materialidad de las resoluciones que tiene que tomar el paciente, pero siempre poniendo en primer lugar que es una persona que es singular, que tiene un proceso histórico. Yo lo que les puedo dejar, por supuesto, bueno, ya todos van a tener mi Instagram, los que quieran escribirme, me pueden escribir, les dejo también mi mail, que bueno, si querés vos después también les podés pasar, pero mi mail es gabriela.a.pose @gmail.com. Tú me habías contado que tenías un libro que uno podía descargar. Bueno, mira, ahí yo tengo libros escritos vinculados precisamente al nacimiento de riesgo, la temprana infancia, el vínculo con el bebé. Bueno, si a alguien le interesa particularmente me escribe, ¿no? A lo mejor se cruzan situaciones en su vida, prematurez, primer año de vida, ¿no? En el después de la prematurez, son libros que tengo escritos. Y también en este camino, que como yo les digo, tiene que ver con el trauma y el dolor y los vínculos, ni de un trabajo realizado, ¿no? Con mujeres en situación de vinculación tóxica. Bueno, escribí un libro que está en mi bio para que lo puedan descargar y que vuele, porque la idea es que es un libro sin ningún tipo de cargo, porque los cambios son colectivos, y es un libro, bueno, venimos de pasar el 8M, no es un libro que utiliza una herramienta este, poética, expresiva y
y gráfica para poder ir entendiendo el proceso de una persona en el reconocimiento de estar sumergida en un vínculo tóxico, violento, y las dificultades para salir. El libro se llama Salida de Emergencia, en una poética de la transformación. Bueno, ahí estuvo invitada mi hermana como artista plástica para ilustrar, y hubo un aporte importante del editor también, que es Pablo Méndez. Bueno, un poco cómo uno construye junto a otros también, ¿no? Marlene quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Dice, ¿cómo apoyo a mi hija de 17 años con tantas cosas por hacer y un posible diagnóstico de lupus? Encuentro buena esa pregunta porque a veces es uno el que vive el lupus, pero a veces es uno como madre y le toca a la hija. ¿Cómo acompañarla? Y bueno, la verdad es un momento difícil. De nuevo vuelvo a la singularidad. No sé cómo está digamos, quién es, primero a vos, ¿no? Que te entiendo en el dolor de que a tu hija le esté pasando esto, que es como yo me imagino que vos ofrecerías un brazo para que no le pase. Así que te entiendo totalmente, porque eso es lo que uno siente por los hijos. Pero cómo acompañarla, ¿no? Ahí tenemos que ver la singularidad de ella, ¿no? ¿Qué tipo de adolescente es? Si ha sido una adolescente ensimismada, una adolescente confrontadora, cómo está viviendo ese proceso, ¿no? Bueno, escuchándola, abriéndole posibilidades de recursos, ¿no? De todo lo que hablamos hoy. Se le juntan dos situaciones muy potentes, ¿no? Su propia adolescencia, que ya la interroga respecto a su cuerpo, un cuerpo cambiante, con distintas posibilidades, y un cuerpo que está siendo, generándole pregunta, extrañeza, dolor. Es como si te dijera, suma extrañeza sobre extrañeza. Bueno, hay veces que para un adolescente es complejo, ¿no? Porque si uno se acerca, ¿por qué se acerca? Si se aleja, ¿por qué se aleja? Si le habla, ¿por qué le habla y no le gusta lo que le dijo? Si no le habla, pero vos al final no te importa. Digamos, pueden aparecer distintas cosas. Hay que ver quién es ese adolescente en esa familia. A mí me parece que cuando es la hija o el hijo el que padece la enfermedad, siento que igual influye harto la actitud que uno toma como madre, porque ese hijo confía también en lo que dice y en lo que hace su madre o su padre, y también ellos imitan mucho. Entonces, yo creo que influye harto cómo lo tome uno a cómo lo tomen ellos, por una parte. Y por otra parte, yo lo que le diría a la Marlene, porque yo fui diagnosticada a los 15 años, Marlene, y mi mamá estuvo 100% preocupada de esta situación, me llevaba al reumatólogo, se preocupaba de que yo comiera sano, pero, ¿sabes? Yo siento que esa preocupación de que el hijo se alimente bien y esté bien, eso tiene que ser siempre, independiente de que haya enfermedad autoinmune o no. Tiene que ser desde la niñez, tiene que haber una compañía. El hijo tiene que saber que cuenta con su madre, que cuenta con su madre siempre, desde siempre. Entonces, imagínate que tu hija es diagnosticada ahora y que está un poco complicada de salud ahora. Entonces tú estás preocupada de ella ahora. Pero imagínate que después como que ya se recupera y ya está bien, entonces tú ya la descuidas porque ya pasó lo malo. Y yo siento que no, que esa amabilidad, esa empatía tiene que estar siempre toda la vida por el solo hecho de que es hija y que tiene que haber un buen trato siempre, 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 siempre. Y yo siento que eso puede ser muy sanador para una persona. Simplemente contar con su familia, independiente de que haya o no un diagnóstico.
yo siento que eso ayuda mucho, el hecho de que la persona sepa que está en un lugar seguro junto a su madre o junto a su familia. Eso opino yo desde la experiencia de hija con lupus. Una de las cosas que más sufren las personas autoinmunes, Marlene, lamentablemente, es la incomprensión de la propia familia. Entonces, si tú como madre eres comprensiva con tu hija, y eso es un regalo que ella va a tener una madre comprensiva. O sea, ya tu hija va a tener algo que la mayoría de las personas autoinmunes no tienen. Ese es Claro, mi... yo agregaría algunas cosas, ¿no? Yo creo que es muy importante esto que vos decís, ¿no? Bueno, las cosas que puede tomar un hijo de sus padres, de su madre. Este, lo que por supuesto, bueno, saber que hay como una incondicionalidad, ¿no? Del amor, de la importancia, ¿no? Del interés de lo que al otro le está pasando, ¿no? Como una base segura, ¿no? Como que saben que ahí hay una base segura desde donde se despliega la vida. Ahora, la adolescencia de por sí es un momento complejo, ¿no? Claro, Como que puede ser que, ¿cómo decirte? Como parte de tareas del desarrollo del adolescente, están ciertos procesos de autonomía, de separación, de búsqueda de la identidad propia, y esto a veces se pone en juego en el vínculo, ¿no? Y la mamá pregunta, y no, ¿y vos qué preguntas? ¿No? Es cosa mía. Y bueno, ¿y qué? ¿No? Como que puede ocurrir que dentro de ese proceso evolutivo que implica la adolescencia también, bueno, hay veces hay un desconcierto también, y a ver ¿y cómo? Pero por eso empecé diciendo que todo tiene mucho que ver con quién es adolescente, qué momento está pasando, cómo ha sido el vínculo, qué pasa en casa. Pero el proceso adolescente impacta, ¿no? Ahora, lo que es claro es que, bueno, el amor tiene que estar siempre, ¿no? Siempre para ser usado de distintas maneras. No va a ser usado de la misma manera siempre. Es distinto un bebé que un niño, un adolescente, un adulto. Y ese es un reconocimiento materno muy importante dentro de lo que es la parentificación, ¿no? Bueno, yo soy un objeto para ser usado en el buen sentido, como diría Winnicott, ¿no? Este, pero va a tener distintas formas a lo largo del camino de la vida. Y eso es muy importante como padres, saber que va a tomar esas formas. espero que no sea la última vez que nos encontramos por aquí, Gaby. Es muy importante poder plantear estos temas, poder hablar de estas cosas que uno no habla todos los días. Hemos aprendido mucho con esta entrevista, así que muy agradecidos. Recordar que a Gaby, si quisieran contactarla, ya que ella hace sus asesorías con personas autoinmunes, pueden contactarla directamente en su Instagram y también a través de su correo electrónico. También pueden descargar su libro que está en su perfil de Instagram, que está a través de un enlace. Bueno, yo les mando un abrazo grande, grande a todas, a vos, que bueno, que hiciste la propuesta y que sintonizamos en 2 minutos, y bueno, a todos los amigos que hay de distintos lugares que a lo mejor puedan estar, porque bueno, tengo amigos y colegas y en distintos países que fuiste nombrando y que me acompañan cada vez que tengo una exposición. Y bueno, lo mejor. Les deseo lo mejor. Estoy acá a mano y les mando un abrazo grandote. Nos estamos viendo, ¿sí? Muchísimas gracias por todo, Gaby. Nos vemos en una próxima. Chau, chau. Dale, abrazo, beso grande. Chau a todos. Buena vida. Chau, 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 chau. Buena vida para todos. Chau, 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 chau.